Bueno, en primer lugar, permítanme agradecer a COMEX la invitación que me ha hecho para participar en este evento, que creo que es muy importante, sobre todo en un momento en el cual pues, el país crece tanto, ¿no? Y se requiere de una educación de calidad. En realidad, cuando hablamos de los problemas educativos, quizás dos son los fundamentales, en los cuales habría que poner la mayor atención para que el país salga de la crisis educativa que actualmente tiene. Uno de ellos es el maestro, ¿no? La calificación de los maestros, sus salarios, las posibilidades de hacer frente a situaciones más complejas de aprendizaje se ven muy limitadas porque en el transcurso de la historia reciente, 4 o 5 décadas, pues los salarios de los maestros cayeron a los niveles más bajos. De 100 soles que ganaban en el año 65, su poder adquisitivo bajó a 12 soles en el año 90, y ahora más o menos estamos en un poder adquisitivo equivalente a lo que ganaban los maestros a mediados de los años 80, ¿no? Es decir, tenemos un problema bastante serio. El segundo es la gestión. La gestión que realmente en un país como el Perú se complica primero por la existencia de una gran red de centros educativos. Tenemos 66.000 locales escolares, 95.000 centros educativos. Solamente para que ustedes tengan una idea, Chile tiene la mitad de alumnos, pero no tiene 95.000 centros educativos, sino tiene 22.000. Colombia tiene 1,5 millones de alumnos más y tiene 40.000 centros educativos. Entonces, tener una red extensa, amplia, lo que hace es hacer más difícil la administración, la supervisión, el monitoreo, el equipamiento, el mantenimiento de las instalaciones escolares, ¿no? Entonces, pasemos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es, digamos, la situación actual? La situación actual es que tenemos una oportunidad que no podemos perder. En primer lugar, hay una matrícula que prácticamente está estabilizada por efectos de lo que se llama el bono demográfico, ¿no? Es decir, la población en edad escolar no está creciendo, por el contrario, en valores absolutos decrece. Lo segundo es que la matrícula pública está disminuyendo. En lo que va de este siglo, la matrícula pública ha caído en 1.100.000 estudiantes, en cambio la privada aumentó en 1.400.000 estudiantes. Es desde el año 2003 en que el presupuesto empieza a crecer más que la matrícula, y ese crecimiento es bastante significativo. Ello ha permitido que la inversión por estudiante de escuela pública pues aumente, pero aún así todavía estamos lejos de lo que es el promedio de lo que se invierte en algunos países vecinos que son líderes en educación. Para que tengan una idea, en Ecuador, sin ser un país necesariamente líder, pues las remuneraciones de los profesores son prácticamente el doble de lo que son las remuneraciones acá en el Perú, ¿no? Ni qué decir de Chile, Argentina, México, Costa Rica, en donde los salarios de los profesores pues son inmensamente superiores, ¿no? Entonces, hay una oportunidad que significa que tenemos un presupuesto que va mucho más adelante que la matrícula, y eso nos permite asegurar en este momento que no hay tanto un problema de financiamiento, sino más bien un problema de capacidad para poder gastar todo lo que nos dan y para gastar bien el presupuesto que nos asignan. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son, digamos, los principales problemas que tiene el sistema educativo? Yo creo que básicamente son 3, ¿no? Por un lado es un tema de calidad, ¿no? Resultados, incluso algo de cobertura educativa. Un segundo gran problema es la pertinencia frente a las necesidades del empleo, del mundo laboral, y un tercer problema es el que tiene que ver con la gestión, indudablemente, ¿no? En cuanto a calidad, lo que existe en este momento es que, no obstante que hemos avanzado en la universalización de la educación primaria,
tenemos prácticamente universalizada la educación para niños de 5 años. A pesar de ello, todavía existen más de medio millón de niños de 6 a 17 años que no van a la escuela, ¿no? Tenemos 1 millón de estudiantes, más de 1 millón de estudiantes en el sistema universitario, pero también tenemos problemas de calidad, ¿no? Y como bien lo señaló el presidente de COMEX, pues los resultados de las pruebas de aprendizaje no nos colocan tan bien, ¿no? Hemos estado en los últimos lugares en la prueba PISA y la reciente evaluación censal de estudiantes de segundo grado lo que muestra es que si bien los resultados de la escuela pública han mejorado en algo, 2 puntos en comprensión lectora y 4 puntos en matemáticas, todavía la cantidad o el porcentaje de alumnos que logra aprendizajes satisfactorios en las pruebas es muy bajo. Solo 1/3 en lectura y apenas el 17% en matemáticas, ¿no? Comparado con lo que hay en países vecinos, indudablemente que las pruebas son distintas, pero más o menos comparado lo que se observa es que esas brechas no son tan grandes. Entre regiones, por ejemplo, la región que tiene los mejores resultados, como es Moquegua, respecto de Loreto, hay 200 puntos de diferencia en puntaje sobre una escala de más o menos 600 puntos. En Chile, la diferencia son 9 puntos, ¿no? Es decir, no solamente hay un problema de calidad, sino un problema de equidad bastante serio que también hay que prestarle atención. La siguiente, por favor. ¿Qué podríamos decir al respecto, ¿no? Lo primero que creo que es bien importante señalar es que en educación básicamente hay 2 grandes desafíos. Un primer gran desafío es el que tiene que ver con que como país nosotros y sobre todo las autoridades educativas tienen que tomar conciencia de que resultados educativos significativos no se alcanzan en un periodo gubernamental, ¿no? La educación tiene por lo general procesos de maduración más amplios de sus resultados, ¿no? Y en ese sentido, pues 2 de las limitaciones que hay que superar son, en primer lugar, el tema de la continuidad de las políticas, continuidad de las autoridades, y en segundo lugar, un problema de planificación. Respecto a la continuidad, hemos tenido 56 ministros en los últimos 64 años. Hay algunos gobiernos regionales en donde entre 3 y 5 directores regionales cambian al año, y como ustedes saben, cada cambio de autoridad significa pues traer nueva gente, desestabilizar la gestión y indudablemente una falta de continuidad, ¿no? La falta de continuidad se expresa en varias reformas que han fracasado en las últimas décadas. Tuvimos la CESEP en la época del gobierno militar, tuvimos el bachillerato que se hizo en la época de Fujimori, han habido 4 intentos de municipalizar la educación en los últimos 25 años, ¿no? Hemos comprado 840.000 laptops, en este programa una computadora para cada niño, y la verdad que la mayor parte de las computadoras no se emplean, no solamente por problemas de capacitación, problemas pedagógicos, sino también por una cosa tan elemental como la falta de enchufes en las aulas, ¿no? No se ha previsto ese tipo de situaciones, ¿no? Y así podemos citar toda una serie de reformas fracasadas. Entonces, retomar el tema de la planificación, hacer que no existan reformas que se dejen de lado simplemente por intereses políticos o porque hay pues ministros que a veces quieren dejar su huella y pues reemplazan una ley por otra sin evaluaciones previas. Creo que son conductas que hay que evitar en el futuro, ¿no? Y la otra condición que me parece fundamental, en la cual tendríamos que poner el acento, es en el tema del liderazgo. Yo creo que
una regionalización mal implementada, ¿no?, a nivel del país, con políticas muy inestables en el sector de educación. Lo que han generado es una pérdida de liderazgo muy grande, muy fuerte en el nivel regional del Ministerio de Educación, ¿no? Y hay manifestaciones bastante evidentes. Muchas regiones no quieren cumplir las normas que el Ministerio de Educación da. Hay indisciplina presupuestaria. Yo he tenido casos de profesores que me comentan que, por ejemplo, a fines de año o en el mes de julio no se les paga la gratificación. ¿Por qué? Porque pues el dinero ha sido desviado a otros pagos, lo cual legalmente no debería ser, porque los fondos están destinados, ¿no? Entonces, esas situaciones realmente restan liderazgo, y sobre todo cuando existen situaciones en las que el ministerio, la administración regional generan normas y es la propia administración la primera en incumplir las normas. La cantidad de deudas que educación está asumiendo con los profesores por pago de diversos conceptos como sepelio y luto, pago de bonificaciones por encargos de función de directores, por compensación de tiempos de servicios, años de servicio, cada vez es más grande, y indudablemente que si no hay maestros motivados, si no hay maestros bien pagados, difícil es realizar el cambio, ¿no? La siguiente, por favor. Finalmente, para respetar el tiempo, quisiera plantear algunas medidas que me parecen importantes, que habría que tratar, sí, de consolidarlas. Algunas están en marcha, otras no. Primero, la carrera docente y una carrera administrativa meritocráticas, ¿no? Hemos empezado con la carrera docente, y hay una reforma magisterial. El 100% de los profesores está en la carrera. Lo que falta es instaurar el principio fundamental que dio origen a la carrera, que es la meritocracia, ¿no? Por ahora, las pruebas de evaluación que se hacen a los directores, a los profesores, son pruebas básicamente de conocimientos, pero lo que más interesa, me da la impresión, ya es instaurar un mecanismo de evaluación del desempeño que permita que los profesores pues se preocupen más por los resultados que obtienen, ¿no? Y en ese sentido lo mismo tiene que hacerse con el personal administrativo, ¿no? Estamos esperando la reforma del empleo público, estamos esperando mecanismos que justamente entren a sistemas meritocráticos en la administración pública, pero como todos lo sabemos, esto es un tema complicado en el Congreso, es un tema complicado para los políticos. Muchas veces el factor político termina pesando más que el criterio técnico para tomar una decisión de esta naturaleza, que es indispensable si es que queremos una mayor productividad de la administración, ¿no? Lo segundo es planes concertados y con vigencia de más de un gobierno, ¿no? En realidad, miren, los planes de gobierno que formulan los partidos políticos no tienen ninguna importancia cuando la administración ya empieza a hacerse cargo del sistema, ¿no? El ejemplo más inmediato ha sido el de este gobierno. Hicieron un plan de gobierno, lo presentaron a la comunidad, un plan de gobierno en educación, pero la ministra de Educación conoció que iba a ser designada pues faltando 2 días antes de hacerse cargo, ¿no? Y por supuesto la ministra pues impuso su estilo, impuso un plan, y nos olvidamos de todo el trabajo que se había hecho previamente como plan de gobierno, ¿no? Creo que ese tipo de cosas también pues hay que corregirlas. El caso mexicano, no obstante todos los problemas de corrupción, es que los planes de gobierno se comienzan a trabajar con 2 años de anticipación,
Y esos planes de gobierno que se hacen previamente sí sirven de base para poder, digamos, desarrollar la política que una administración gubernamental la lleva adelante, ¿no? La tercera cosa que me parece importante es que tiene que haber más rigurosidad en el diseño de reformas. No podemos seguir apostando por reformas que no tengan respaldo financiero, ¿no? Y tampoco podemos seguir en una conducta en la cual nos traemos abajo una reforma en marcha sin haber los fundamentos técnicos que digan esta reforma hay que reemplazarla, ¿no? Yo sinceramente considero un error de este gobierno el haber cambiado la reforma magisterial sin una previa evaluación, la ley de carrera pública magisterial, cambiarla por la reforma magisterial. Se puede decir de que esto ha permitido que el 100% de maestros pase a la carrera, pero lo que sucede es que la capacidad de la administración se está demostrando de que es incapaz de poder administrar, digamos, una carrera en donde el 100% de los maestros estén involucrados. Hay toda una serie de problemas de pagos, de remuneraciones, de bonificaciones, las reglamentaciones que están totalmente incompletas, el descontento de los profesores crece, y sé que Jaime Saavedra y todo el equipo, como Juan Pablo, están haciendo todos los esfuerzos por tratar de corregir esta situación, pero hay un problema de capacidad muy serio que no se evaluó previamente. Lo cuarto es gastar y gastar bien. El presupuesto todavía va a seguir creciendo. En el año pasado hemos devuelto 2.840 millones de soles por no haber ejecutado el presupuesto. El año anterior batimos el récord, devolvimos 3.450 millones, y el promedio en la década, en los primeros años de este siglo, ha sido 2.500 millones que hemos estado devolviendo, ¿no? Muchos decimos, bueno, hay que aspirar al 6%, pero primero, antes de aspirar a ese 6%, tenemos que gastar todo lo que nos dan, ¿no? Y ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Finalmente, 3 puntos, ¿no? Uno es el que este mundo es un mundo indudablemente más complejo, pero eso no significa que necesariamente los procedimientos que utilice la gestión, o que utilicen los profesores, tengan que ser más sofisticados innecesariamente, ¿no? Y en ese sentido sí creo que hay algunas cosas que la administración tiene que corregir, sobre todo la administración pedagógica, ¿no? No es posible que a un profesor, ¿no?, se le tenga que dar 2.000 hojas de material para saber cómo va a trabajar el currículum, ¿no? En realidad, en todos los países lo que se trata es de simplificar el currículum, de precisar bien el rol de la administración central, de fijar los mínimos y no los máximos, ¿no? Y en ese sentido creo que hay bastante que trabajar. La sencillez en el marco de un sistema complejo creo que es una necesidad, sobre todo teniendo en cuenta de que en el país hay 3 tipos de maestros. Hay maestros que pueden seguir, digamos, lo que piensa la administración y con un nivel de sofisticación, de pensamiento grande. Hay otro grupo de maestros que con una ayudita pues pueden entenderlo, pero la gran mayoría de los profesores en realidad tiene grandes limitaciones para trabajar un enfoque de competencias, un enfoque de capacidades, medir los aprendizajes por indicadores de logros, observar el progreso de los alumnos y cambiar el enfoque de la educación de no ser una educación únicamente de conocimiento, sino una educación del saber hacer y el saber ser, ¿no? 2 cosas más. La autonomía de las escuelas es fundamental que el Ministerio empiece a confiar más en su personal que está en las escuelas, ¿no? Y en ese sentido, pues siempre me he preguntado por qué la escuela privada tiene que tener más autonomía que la pública. ¿Por qué la escuela privada sí puede seleccionar personal, puede
manejar mejor los criterios de evaluación de sus alumnos y la escuela pública no lo puede hacer. En realidad lo que hay que hacer es justamente eso, ¿no? Tratar no de limitar las funciones de la escuela privada, sino más bien hacer que la escuela pública tenga las mismas atribuciones, incluso que pueda manejar presupuestos, que pueda transferir personal que no se adecua pues a la axiología, al estilo de enseñanza que existe en el centro de enseñanza, ¿no? Y por último, creo que un tema que es bien importante es dejar de andar por caminos que otros ya han andado, ¿no? Yo la verdad que viajo regularmente a otros países y una de las cosas que me da envidia es encontrar países como México, Argentina, Colombia, Chile, Brasil, en donde la cooperación internacional funciona muy bien, donde todo el primer mundo está trabajando codo a codo con funcionarios de educación de esos países, haciendo proyectos conjuntos, y eso se extraña mucho acá, ¿no? Nosotros queremos hacer reformas muy aisladamente, queremos descubrir el mundo cuando ese mundo ya ha sido descubierto. Hay varias cosas que se están haciendo aquí que en otros países ya se dejaron de hacer, ¿no? Por ejemplo, en el país mantenemos un sistema de promoción automática de los alumnos del primer al segundo grado de la educación primaria, y en todos los países latinoamericanos que había promoción automática ya eso se dejó de lado hace varios años. Mantener la promoción automática hace que nosotros tengamos las tasas de repetición más altas de América Latina entre el segundo y tercer grado y entre el tercer y cuarto grado, ¿no? Entonces, creo que una relación más intensa de nuestro país con el primer mundo es indispensable. Si queremos marchar como la economía, ¿no? Una economía que lo que busca es ser una economía que se acerque al primer mundo, pues también tenemos que hacer lo mismo con educación, tratar de acercar la educación a lo que es la educación del primer mundo. Muchas gracias.